¿sabía que su edad es muy diferente a la edad de su cuerpo? Sí, mire, aunque tenga, por el documento de identidad, 50, 60 o 70 años, nuestro organismo bien puede tener mucho, pero mucho menos. Permítame y se lo explico de la siguiente manera. Se dice que nuestro cuerpo está compuesto por 37 billones de células, no millones, billones de células. Y esas células constantemente, escuche esto, constantemente se regeneran. ¿Y sabe para qué lo hacen? Para mantener los órganos y los tejidos del cuerpo en perfecto estado. Ahora, la gran pregunta es, si nuestro cuerpo se renueva, si nuestras 37 billones de células se están renovando, aún las de nuestro cerebro, entonces, ¿por qué no hacerlo con nuestra manera de pensar? Si las mismas células y la misma vida nos habla de renovación, ¿por qué no renovar nuestros pensamientos? Y Dios nos invita a eso. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8 en la Biblia. Dice que pensemos y que meditemos en todo lo que es digno, en todo lo que tenga alguna virtud, en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea honorable, en todo lo que sea amable, en todo lo que sea puro y justo. Nos está hablando de pensar cosas buenas, de renovar, de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos adaptemos a este mundo, que no nos acostumbremos a la forma de ser de este mundo, sino que nos transformemos, que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Y luego añade que sólo así podremos saber qué es lo que Dios quiere. En otras palabras, nos está diciendo que sólo renovando nuestra mente sabremos qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Ahora, sabiendo esa verdad, que nuestros pensamientos también deben ser renovados, así como se renueva constantemente nuestro organismo, entonces permítame compartir con usted, a partir de hoy, 6 devocionales continuos, 6 días, hablándole de cómo renovar nuestros pensamientos. Le invito para que me acompañe en esta serie. Y cada día descubriremos una forma muy práctica para ir renovando nuestra manera de pensar. Y esta, mi amiga y mi amigo, es la número 1. ¿Quiere renovar su pensamiento? ¿Quiere renovar su manera de pensar? Entonces, escuche esto, siempre crea que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Si quiere renovar su mente, es importante alinear mi mente con la mente de Dios. Eso es muy clave. Mire, es imposible agradar a Dios sin fe, sin creer que Él tiene el poder de hacer posible lo imposible. Hebreos en el capítulo 11, verso 6, dice que si me voy a acercar a Dios, lo primero que debo hacer es creer. Hay una historia bien interesante en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, del verso 14 al verso 27. Dice que un padre estaba muy desesperado, muy angustiado, porque su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y dice que este padre, en medio de su angustia, en medio de su desespero, llevó a su hijo ante los discípulos. Y los discípulos trataron de expulsar al espíritu malo, pero no pudieron hacer nada. Dice el relato bíblico que ese espíritu malo no le permitía al muchacho ni oír ni hablar. Dice que además lo azotaba violentamente contra el piso. ¿Se imagina usted
cómo se podía sentir ese padre al ver lo que le pasaba a su hijo. Es más, dice que esto le sucedía a ese muchacho desde niño. Yo me imagino que frente a esa condición, su papá lo llevó a muchas partes buscando una respuesta. Pero siempre detrás de cada respuesta había una decepción. El padre siempre salía frustrado. Así que su fe se había venido desvaneciendo. Ahora, el papá de este muchacho escucha lo que Jesús venía haciendo y ve un nuevo camino de esperanza. Y cuando llega buscando a Jesús, lo primero que encuentra es que Jesús no estaba, y le cuenta a los discípulos de Jesús el problema que tenía. Pero luego dice que los discípulos no pudieron hacer nada. Es decir, otra decepción para este padre angustiado, para este padre desesperado. Su fe se estaba fracturando. Ahora Jesús llega en ese momento y dice la Biblia que Jesús manda llamar a este padre y le pregunta que desde hace cuánto tiempo le viene pasando eso. Y el padre le responde, desde muy niño. Y es más, ese espíritu lo está tratando de matar desde hace mucho tiempo. Y luego el padre, en medio de su angustia, añade, Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Escuchó eso que dijo el padre angustiado? Ayúdanos si puedes. Los problemas, las decepciones, las circunstancias habían fracturado tanto su fe y su mente que le dice al hombre que ya había resucitado muertos, que había levantado paralíticos, que había sanado a muchos de lepra, que si podía ayudarlo, que si podía. Y luego Jesús le responde, oye, ¿cómo así que sí puedo? Y aprovecha Jesús para darle a este hombre y a los que estaban allí la primera clave que ayuda a renovar nuestra mente. Jesús le dice, todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Usted que hoy se está preguntando, ¿será que Dios tiene el poder de sanarme? Todo es posible si uno cree. Usted que hoy se está preguntando, ¿será que Dios podrá abrirme esta puerta? ¿Será que Dios podrá traerme esta provisión? ¿Será que Dios puede hacer este milagro? Todo es posible si uno cree. Empiece renovando su mente, creyendo que Dios tiene el poder de hacerlo. Y siguiendo con la historia, dice que el padre le dijo, sí creo, pero por favor, ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame, Dios. Y dice las Escrituras que Jesús esperó que llegara más gente y luego reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu que impide a ese muchacho oír y hablar, te ordeno que salgas de él y nunca más entres en él. Luego dice que el muchacho quedó como muerto. Y eso decía la gente, se murió el muchacho. Pero dice que Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Ese día hubo un milagro. Pero más que eso, ese día Jesús dio una gran lección de cómo renovar nuestra mente. Y es creer que Dios puede hacerlo, que para Él no hay nada imposible. Crea, mi amiga y mi amigo, que Dios puede actuar, que Él está por encima de su debilidad, que Él está por encima de la enfermedad, que Él puede cambiarlo todo, que todo es posible para Dios, que Él puede dar fuerzas donde todo es debilidad, que Él puede levantarle después de cada caída, que Él puede darle nuevas oportunidades. ¿Quiere renovar su mente? Entonces, empiece creyendo que Dios tiene el poder de hacer lo que hoy usted ve como imposible. Señor, te damos gracias por esta palabra de vida, de fe, de esperanza que nos regalas para iniciar el día, para
enfrentar cualquier situación difícil o para ir a nuestro descanso nocturno. Gracias, Dios, porque tu palabra nos llena de fe. Señor, hoy decidimos creer. Y Señor, así como lo decía este hombre, ayuda a nuestra incredulidad. Queremos renovar nuestra mente. Queremos alinear nuestra mente con tu mente, Cristo Jesús. Queremos creer que para ti no hay nada imposible. Queremos creer, Señor, y decidimos hacerlo, que tú estás por encima de toda dificultad. Dígale hoy a Dios eso, con sus propias palabras. Dígale, Dios, yo creo que estás por encima de la enfermedad. Yo creo que estás por encima de las circunstancias. Yo creo que estás por encima de cualquier problema. Yo creo que estás por encima de cualquier dificultad, de cualquier adversidad que estoy enfrentando hoy. Porque todo es posible si creo. Gracias porque tienes el poder de dar fuerza en medio de la debilidad. Porque tienes el poder de levantar y de dar nuevas oportunidades. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu mano nos lleva en medio de la situación difícil. Gracias porque nos levantas. Y gracias porque contigo somos más que vencedores.